Hola, ¿cómo están, scrolleros y taperos? Una vez más acá en el mes del orgullo LGBTIQ+ y todo lo que venga, ¿no? Porque aquí somos abiertos como todo y estamos muy orgullosos de tener un invitadazo hoy, ¿no? O sea, nos da mucho orgullo Ah, a Canuto Roldán. Bienvenido, ¿cómo estás? bien, ¿y tú, querido Chava? Acá, mira, Está compartiendo. compañero de Eternas Transmisiones, promotor cultural, promotor de lectura, poeta en la onda artística, siempre trabajando en pro de liberar la Ajá. voz, ¿no? Y es el tema de que vamos a hablar hoy de algo muy especial, ¿no? De la literatura infantil y juvenil LGBTIQ+, literatura pro diversidad y también de muchos temas que hay ahí para rascarle, ¿no? Muchos pensarían lo infantil y lo juvenil con la diversidad o con estos enfoques o con estos personajes, pero bueno, camarada, estamos en siglo XXI, ¿no? O sea, hay que recordar un Eso. poco de eso y a lo mejor en el cine estamos un poco más acostumbrados, ¿no? Es una plataforma que ha dado más para eso. La literatura también tiene lo suyo, pero en especial lo infantil y lo juvenil muchas veces aquí en Scroll and Tab y a lo mejor el mismo Canuto comparte esta cuestión que la literatura infantil y juvenil pues puede ser como una etiqueta que puede ser bien aprovechada o mal aprovechada porque pues, la literatura es para todos, para todas las edades y al igual la catalogación, ¿no? De novela negra, ciencia ficción, son como guías al final y al cabo, Ujú, pero yo ujú. creo que en este caso y tú me vas a decir, estimado Canuto, tú me vas a decir, en este caso yo creo que es muy importante visibilizarla y tenerla ahí presente, ¿no? ¿Por qué crees que es importante tenerla presente y cuál es el panorama de la literatura infantil y juvenil para la diversidad? Bueno, mira, primero creo que, como decías muy al inicio, la literatura es diversa en sí misma, ¿no? O sea, la literatura no se concibe, sino como un archivo de muchos títulos muy diversos, ¿no? O sea, no vas a pensar en un librero con el mismo título repetido N cantidad de veces, ¿no? Estás pensando más bien en una muestra de diferentes visiones que corresponden justamente a sujetos, hombres, mujeres, personas trans también, diferentes identidades que han liberado la voz. Me gustó mucho cómo lo has dicho, justamente, que han liberado la voz en un contexto muy específico. Eso, bueno, hay que tener en mente eso. Eso es la literatura, ¿no? De entrada, es diversa. Y en ese sentido, claro, los géneros siempre quedan chicos, ¿no? Y aquí hablo como en los dos sentidos, tanto en cuanto a identidad de género, en términos de identidad personal, como en la identidad literaria, ¿no? Qué El chido. género, el género es un marco que te ayuda a guiarte, pero no es una restricción, no es una regla que seguir. Y bueno, si finalmente fuera una regla, pues amigas, amigues, amigos, ya sabemos lo que se dicen, las reglas están hechas para no, pa no respetarse, ¿no? Para experimentar, para hacerlas flexibles, para ver qué de esa regla no me está dejando ser por completo. Sí, yo creo que está muy padre eso que estás diciendo, ¿no? Las mismas reglas, los mismos géneros y visibilizar, ¿no? O sea, que es muy importante porque al final es la diversidad de historias, ¿no? La diversidad de narrativas, que creo que esa es la posibilidad que nos puede dar esta literatura infantil y juvenil para la diversidad, pero también que creo que algo muy importante, pues al final lo que hace cualquier historia, ¿no? Y cualquier narración es cómo identificarnos, ¿no? Que como para un chavito, ¿no? Que a lo mejor se siente diferente, que cree que su identidad sexual puede ser diferente o que su familia es diferente, que está buscando, ¿no? También un chavo más adolescente pensando que está buscando quién es, que eso en esa edad pues todos andamos en esas. ¿Cómo puede ayudar tener un libro así a la mano, ¿no? Leer una historia en donde puedas ver a alguien igual a ti o alguien igual a tus papás, que los dos son papás o que las dos son mamás, ¿no? ¿Cómo ves esa onda? Pues es muy necesario en realidad, ¿no? Yo creo que si hablamos de derechos culturales, todas las personas, y en este caso todos los lectores, todas las lectoras, todes, tenemos el derecho a que
artefacto cultural, algún dispositivo, algún contenido nos acompañe en nuestras propias vidas, ¿no? Aquí yo haría un paréntesis cuando decimos como, porque me parece importante desmontar esta idea adultocentrista de, ay, pero ¿y los jóvenes? ¿Y la juventud? ¿Y por qué la niñez? No te metas con la niñez ni con la juventud, ¿no? Porque sí es cierto que se le están preguntando, pero todavía no tienen una capacidad suficiente para Ajá. poder tomar decisiones. Yo creo que más allá de lo que se catalogue como psicológicamente, como suficiente, todas las personas a cualquier edad estamos cuestionándonos continuamente quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. O sea, esa es la vida misma, ¿no? Y eso nos ayuda pues a organizarnos también políticamente porque, bueno, hay que saber justamente quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras resistencias, cuáles han sido nuestras luchas, y esto lo digo en el marco del mes del orgullo, donde remembramos a todas las personas que han justamente puesto el cuerpo, liberado la voz y detonado una red de apoyo que se vuelve familia. Una familia no consanguínea, pero sí una familia que te va a estar apoyando para luchar y tener los mismos derechos y hacerle frente a las opresiones que si le aqueja a una persona, le aqueja a todas, ¿no? Es por esto que es importante tener algunos de estos títulos a la mano en cualquiera de nuestros libreros o nuestras mesas, ¿no? Quisiera regresar antes de eso un poco, y hablando de libreros, a una pregunta que se hace al inicio, ¿no? Como de, bueno, ¿cuál es el panorama general como de la literatura, ¿no? Porque también pareciera que es un producto como muy del siglo XX, del mercado, ¿no? Como de esto, estas identidades que ustedes son no existían antes, y la verdad es que no es cierto. Si bien no existíamos antes como en la etiqueta que ahora se usa, LGBTIQA más, o Ujú. personas disidentes, o personas trans, binarias, trans no binarias, que todo eso que dicen como, ¿qué es eso? Eso es de ahora, eso es producto del mercado. Pues bueno, si bien sí, el mercado ofrece ciertas posibilidades de identificación y y de cultura, siempre han existido las disidencias, ¿no? Siempre hemos existido, siempre hemos resistido a partir de la cultura, y esto es como un secreto a voces. Todo el mundo, yo recuerdo cuando estaba así como de 10 años y me decían como, ¿de qué quieres ser, no? Y yo, pues como que quiero ser escritor. Y decían, ay, no, pero está lleno de jotería y de drogadicción y de perdición. O sea, es claro, ¿no? Las voces disidentes, allí estábamos, ¿no? Pero Ajá. fíjense esos clichés que enuncié, ¿no? Está lleno de jotería y de perdición. Y entonces yo pensaba como de jotería y perdición, qué interesante. Pues sí, o sea, Pues sí, porque yo decía como que no quiero ser un personaje, no sé, el Quijote, con todo y que después leí el Quijote, Don Quijote de la Mancha y dije, ay, no manches, está muy ah, pro, sí. ¿no? Pero no quería ser como un personaje típico, ¿no? Típicamente Ajá. masculino, ni típicamente femenino. Eh, entonces, lo que quiero decir es, de pronto, quienes hemos tenido oportunidad de crecer con algún librero, grande o pequeño, en nuestras casas, y vemos ciertos libros, yo, por ejemplo, me encontré con Baudelaire, con Rimbaud, con estos poetas del siglo XIX, no, muy de temprana, muy los años tempranos del siglo XIX, y yo sabiendo como los romances de Rimbaud, ¿no? Con Verlaine, decía como, no inventes, o sea, había poetas homosexuales, ¿no? Que tenían y que podían expresar de manera un poco más directa, aunque velada metafóricamente, sus emociones, sus sentires. Qué interesante. Lamentablemente, sí, de pronto no parecía que salieran del marco de una narrativa fatal, ¿no? Como, híjole, pues es la vida que escoges, te va a ir muy mal, vas a morir solo, siempre terminan en problemas con crímenes, ¿no? Porque son muy apasionados, porque, en fin, ¿no? Como la imagen de la mujer fatal también, ¿no? Como Ujú. las mujeres que se liberaban y, uy, no, es que son mujeres que también van a terminar muy mal, en fin. En resumen, estas identidades y estas diferentes formas de vincularnos, expresarnos y hacer comunidad siempre han existido, pero van cambiando las narrativas
en las que podemos desarrollarnos. Afortunadamente, ahora, para algunos grupos de personas que luchamos porque así sea, porque sea accesible, tenemos diferentes materiales que nos narran una vida diferente, una vida posible, ¿no? Es como, voy a hacer un ejemplo interseccional y un paralelismo, es como la imposibilidad para muchas personas del país en pensar en Yalitza Aparicio como una protagonista importante en el cine mexicano. No, era como de, no, pero si el carácter que le corresponde es el de su clase, típicamente, Ajá, ¿no? sí. Y dices como de, por supuesto que no, necesitamos otras narrativas que nos hagan saber que tenemos otras posibilidades, ¿no? Y por Sí, eso debemos de tener este tipo de libros a la mano. y en estas narrativas, en estas nuevas construcciones y también productos culturales, ¿no? O sea, ahorita estamos hablando específicamente de la literatura, ¿no? Y para niños, para niñas, para niñes, ¿no? El comprender esta transformación misma del lenguaje, también nos ayuda a reflejarnos, ¿no? El espejo que siempre se ha hablado que puede ser la cultura y que también es una oportunidad, ¿no? O sea, como sociedad siempre ha existido, los códigos literarios han cambiado, ahora puede ser más específico, pero digamos, ¿cómo ayuda no tan solo a visibilizar, sino a empatizar, tener este tipo de personajes? Por ejemplo, una protagonista que se declara lesbiana, que sabes que es lesbiana, pero sin hacer tampoco tanto ruido de, uy, la lesbiana, ¿no? O uy, el gay, ¿no? O sea, sino como todo es integral a la historia. ¿Cómo nos ayudan estas historias, estas nuevas narrativas a empatizar, ¿no? Con el mundo en el que estamos viviendo ahorita? Claro, pues justo entre más diversidad de títulos tengamos, más diversidad de personajes, más diversidad de circunstancias en que se desarrollan esos personajes, ¿no? Y entonces ya no tenemos al alcance el cliché del producto estrella del mercado mainstream que nos dice el hombre gay debe ser así, la mujer lesbiana debe ser así, el bisexual, la bisexual así, la persona trans tiene que ser así, sino que entonces podemos situarlo en diferentes contextos. ¿Qué pasa con un promotor de lectura que se identifica como una persona no binaria que vive en las periferias de la Ciudad de México en un lugar que no tiene servicios? Ah, ¿cuáles son las circunstancias en las que se desarrolla ese personaje que tiene 10 años, por ejemplo, Ajá. ¿no? Y que además viene de una familia con raíces indígenas, claramente. Entonces, como cambia, ¿no? Va cambiando como las posibilidades de desarrollarse de ese personaje y de identificarnos, porque entonces allí las lectoras, los lectores de cualquier edad pueden darse cuenta como de, oh, entonces esta historia es algo que le puede pasar a mi vecino, es algo que puede ocurrir en Ajá. mi barrio, ¿no? O sea, puede haber personas trans en el barrio de San Miguel Topilejo, Ujú. ¿no? Y no solamente en Polanco, donde pues sí puedes ver a una mujer trans que ha tenido un proceso quirúrgico, Ajá. ¿no? O a un hombre trans o lo que fuera, ¿no? No, sí, incluso, no solo puede estar en mi barrio, sino que puede estar pasando en mi casa. Ah, Y, wow. y eso está padre, ¿no? Porque son nuestras historias, nuestros contextos, ¿no? O sea, no digo historias de otros lados porque pues, somos universales, ¿no? Somos seres humanos y las historias nos conectan, pero también eso te hace que te sea mucho más próximo. Pero bueno, hace ratito mencionabas algo que creo súper importante en el adultocentrismo, ¿no? Y en esta onda de la educación y de muchos, pues, movimientos, por decirlo de alguna manera, antiderechos que están diciendo, no, no, es que no van a educar a mis hijos así, no van a hacer acá. Y digamos, cuando hablas de niños o de jóvenes, siempre es como, uy, es que son niños, es muy delicado y no sé qué tantos tabús, ¿no? Hay en la industria editorial para poder producir, ¿cómo se llama? Este tipo de títulos, ¿no? Claro, yo creo que esos tabús responden, son pendejadas. Está bien, güey. Son- lo son, lo son, porque en realidad responden a temores personales de las personas que toman decisiones en cada sector, ¿no? Ujú. Eh, y ahí es donde dices como de, esto le produce incomodidad a una persona que toma decisiones en un sector porque no quiere proyectar una imagen diferente
en su círculo social, ¿no? Y eso es importante de ver porque, ya lo hemos dicho, ¿no? Lo personal es político y tiene repercusiones graves, ¿no? O sea, los movimientos antiderechos en este país es algo increíblemente horrible, ¿no? Que Ujú, debemos de frenar y que se puede frenar justamente a través de la lectura. Existe todo un tejido cultural de resistencias que, bueno, están fluyendo, ¿no? Fluctuando entre lo underground, lo independiente, a de repente lograr tomar, amplificar sus voces a través de alianzas y aliados, instituciones, que necesitan más apoyo, ¿no? Porque ujú. de lo contrario, de no tener esas alianzas, estamos encerrándonos en una burbuja, ¿no? En un gueto que, bueno, la ciudad no es un gueto, ¿no? No es una burbuja. No estamos divididos en la parte este y en la parte oeste, eso no existe así, ¿no? O Ajá. sea, no estamos divididos de esa manera. Y si no vemos que tenemos estos cruces en nuestras vidas diarias, entonces corremos el grave peligro de irnos por discursos antiderechos que afecten a personas de nuestras mismas redes, a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestras propias hijas, hijes, hijos. Y aguas con eso, porque yo creo que nadie quiere eso. Y al final es camino recorrido, ¿no? Que la cultura, que los movimientos sociales, que las pláticas abiertas han permitido que, pues, güey, pues estamos en siglo XXI, como decíamos al principio, ¿no? Creo que pues, para eso sirve la cultura, ¿no? Para liberar a todos de los yugos del establishment, que también han sido culturales. ¿Por qué? Porque la, o sea, la dominación, ¿no? De quien establece estos medios culturales, ¿no? Tanto las élites dentro de nuestro país como en otros lados, ¿no? Pero para eso también sirven este tipo de lecturas, este tipo de reflexiones. Y bueno, y acá voy a otra cosa. Para ti, o sea, yo creo que la lectura y la cultura es un arma contra el odio, ¿no? O sea, es una entrega de narrativas que proponen y que quieren cambiar las cosas, ¿no? Cuando se hace de manera sincera. En este caso de la literatura para niños, niñas, niñes, jóvenes, ¿no? De todo sentido. ¿Cómo puede ayudar para combatir ese odio en un país donde hay tantos transfeminicidios, ¿no? Donde hay tanta violencia verbal, cultural establecida? ¿Cómo puede ayudar para a lo mejor un niño que está en su secundaria y dice, ah, pues yo soy heterosexual, mis papás también es una pareja heterosexual, pues eso a mí qué, ¿no? O pueden decir muchas familias, pues eso es nada más como de la comunidad y de ellos y chido su desmadre, ¿no? ¿Cómo crees que puede ayudar a estas cosas o hacer reflexionar el agarrarte un librito y ver la historia y decir, ah, no manches, eso también existe? Claro, yo creo que ayuda en el sentido en el que, híjole, en el que justo lo ves cercano, ¿no? Lo ves cercano también a ti. Voy a poner un ejemplo que no es, tiene que ver paralelamente atraviesa un tanto el ejemplo de la literatura. Todo el mundo acá conoce la literatura de Harry Potter, ¿no? Bastante polémico, por cierto, porque además J.K. Rowling tuvo toda una polémica, ¿no? En Ajá. torno a, ay, no apoyo a las personas trans. Entonces sí, como que mucha gente que crecimos leyendo sus libros, sí, porque sí nos acercó al mundo de la lectura, nos quedamos así de, ay, no mames, qué bueno que podemos crecer y decir un ídolo de hace años ya no lo es, porque descubrimos que se quitan la máscara, ¿no? Entonces, pero a lo que voy es, una de las películas posteriores, estas de Animales Fantásticos, ¿no? Un personaje muy importante allí, Newt Scamander, es un personaje, en el personaje, bueno, ustedes identifican al actor, no sé el nombre del actor, soy pésimo con eso, también actúa en La chica danesa, ¿no? Y esa referencia, aunque pasa de la ficción a la realidad, del personaje al actor, hace verle a la gente como de, ah, no inventes, o sea, este personaje puede ponerse, esa persona se puede poner en los zapatos, vivir Exacto. en la piel de otra Ah, persona, ajá. ¿no? Eso es muy importante, porque entonces te acerca a decir, puedo estar cerca, puedo pasar del tolerar
a abrazar y acompañar la vida de las otras personas, ¿no? Yo creo No, que es como un hecho de también ser consciente cuál es nuestra cultura más dominada por los medios, ¿no? Los personajes en el país en torno a la diversidad siempre han sido objeto de burla, ¿no? En la comedia siempre son como la ridiculización y bueno, entonces la gente decide hacerse güey, no pasar de esos clichés, de esos personajes y no quitárselos de la mente. Es como el hecho de que otros personajes igualmente que ayudan a estigmatizar, ¿no? Como otras ajá. profesiones, como el doctor Girafales. Es horrible el doctor Girafales. ¿No? No te puedes explicar el odio de la sociedad a los docentes si no es porque tenían un doctor Girafales como referencia inmediata, como a la maestra Canuta, ¿no? De la escuelita. O sea, O sea, lo que dices es bien importante y nos puede dar hasta para otra mesa, ¿no? La cuestión del humor, cómo también ha puesto estereotipos, ¿no? Y ha ridiculizado hasta niveles hiperbólicos esos mismos estereotipos. Entonces son los apodos que se usan en el barrio, ¿no? O sea, contra, y eso incluye racismo, clasismo, discriminación al todo. por mayor, y pues podemos darle gracias al canal de las estrellas mucho de eso. Claro, o sea, tú Pero ves está en al nosotros personaje, cambiarlo, ¿no, carnal? O sea, eh, está, ahorita la cultura es una oportunidad y pues para eso, para nuestros scrolleros y taperos que van a decir, bueno, ya mucho bla, bla, bla y no sé qué, pero a ver, ¿dónde podemos encontrar? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué nos puede recomendar? Para eso dices, oye, ¿cómo se llama? Yo quiero pues que mi chavo se acerque a esto, o yo quiero leer eso, ¿no? O conozco mi sobrino que es adolescente, y pues a lo mejor esto le puede ayudar a despejar algunas dudas o expresarse, ¿no? Que le permite expresarse. ¿Qué tienes por ahí que nos pueda recomendar, mi buen Canuto? chan, 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 pues mira, varias cosas. Primero decirles que ha sido una búsqueda exhaustiva junto con mi pareja, con Lía García, la novia sirena. Hemos ido constituyendo un archivo que se llama Archivo Transmariquita. Justo es una colección de títulos de literatura infantil y juvenil que busca visibilizar diferentes ejes, diferentes personajes, diferentes circunstancias, no solo con respecto a la diversidad sexual, la identidad de género, sino también a infancias migrantes, infancias que tienen que sobrevivir al abuso sexual doméstico, infancias que pasan por un duelo, por ejemplo, estos 5 ejes, ¿no? Que son temas como álgidos y que el mundo adultocrático dice, ay, no le hables de eso a las infancias, ay, por favor, o sea, cuando piensan así, están infantilizando su propio criterio. Acuérdense cuando eran infantes y de cómo también se cuestionaban el mundo de manera tan grande, ¿no? Yo era así, tenía 7 años y preguntaba, me decía, ojalá el dinero no existiera, ¿no? O sea, porque yo ¿No? veía que era algo que oprimía, en fin. A lo que voy Sí, es, sí, sí, pero es la hipocresía de la adultocracia, ¿no? Por decirlo de exacto, una manera. exacto. Entonces, hemos ido constituyendo este archivo con esos 5 ejes principalmente y ha costado mucho trabajo encontrar los títulos. La mayoría de ellos se han tenido que pedir al extranjero y llegan por Amazon, por paquetería, porque pues es real. No hay una oferta editorial contundente, sustanciosa en este país. Y sin embargo, encontramos algunos títulos a la mano. Por ejemplo, tenemos esta familia que ves, que aquí no la tengo, ¿no? De editorial, ediciones SM, pero tenemos también, por ejemplo, Sombras en el Arcoíris de la Broson, ¿no? Que está justamente por el Fondo de Cultura Económica, súper chiqui. Bueno, pues habla justo de cómo dos personajes en la infancia se encuentran y van descubriendo sus diferencias en torno a cómo se sienten afectados emocionalmente por otras personas y por personas del mismo sexo, ¿no? Cosas que les dicen, no, no debes de hacer, y entonces uno de los personajes dice como de, ay, entonces, ¿qué me está pasando? ¿No? Y el otro personaje dice como de, yo te acompaño, ¿no? Hay un ejercicio de empatía ahí muy fuerte que, híjole, se nos da a todas las infancias, cuando estamos así en esas edades, hemos acompañado historias muy crueles, muy fuertes durante esos años, acuérdense si no. Otro de los títulos que me ha encantado mucho
para Nina es un diario sobre la identidad sexual de Javier Malpica, ilustrado por Enrique Torralba, de Ediciones en Naranjo. Y este título es claramente sobre cómo sucede la transición del personaje principal hasta que dice como de, oh, yo soy mujer, ¿no? Y cómo empieza a hacer este ejercicio de reconocimiento y todo lo que le implica de enfrentarse a su familia, a su madre, a su entorno, las alianzas que encuentra en la escuela, ¿no? Con el chico más rudo que juega fútbol y que resulta que es gay, en fin, todas esas alianzas así que se me enchina la piel porque me hace recordar aquellos ayeres, ¿no? No, Uno de los libros que me encantan es este de Ediciones Patlatonali y me encantan justo porque es de Ediciones Patlatonali. Ediciones Patlatonali es un proyecto que surgió de Patlatonali, lesbianas en Patlatonali fue una colectiva, es una colectiva de Jalisco, de mujeres de lesbianas, que, bueno, en uno de sus proyectos como cooperativa, como colectivo, decidieron hacer una convocatoria en la que recibieran historias sobre maternidades lésbicas y recibieron diferentes títulos. Este es uno de Juan Rodríguez Matus, ilustrado por Anna Cook, y vean, o sea, es increíble porque en el nivel de interseccionalidad en el que nos sitúan, esta familia lesbomaternal es morena, tienen unos trajes típicos porque además están situadas en Oaxaca, wow. ¿no? Qué Ese es, chido, ¿no? Porque te da más proximidad, más posibilidad de reflejarte y también de esas historias que están ahí, pues, en los pueblos, en los barrios. exacto. Este otro, también de Ediciones de Patlatonali, es Mi mami ya no tiene frío. Está escrito por Lorena Mondragón Rocha y las ilustraciones son de Dirce Hernández. Bueno, pues mandamos un saludo también a Dirce Hernández, nuestra compa, y a Marta Anmalar, que lleva este proyecto de Patlatonali. Y en este es una historia también muy interseccional porque la personaje principal tiene una hija y bueno, después de estar como mucho tiempo sola, tiene una relación afectiva, lésbica, con una mujer afrodescendiente, está situada en la Ciudad de México, la niña le pregunta, las descubre dándose un beso y la voz narrativa en ambas, quiero decirlo, es muy importante hablando de adultocentrismo, la voz narrativa es de las infancias, de las dos niñas, Qué ¿no? De las chido. hijas, Ajá. que le preguntan a sus madres como de, oye, ¿qué pasa, no? ¿Qué ¿Es tu onda? novia? Y entonces las mamás dicen, sí, y explican como de, sí, yo siento esto, y bueno, eso va resultando en justo el desarrollo de la historia, ¿no? Eh, otra historia que viene desde otro país, desde Holanda, si no me equivoco, es Rey y Rey de Calibroscopio, que a lo mejor mucha gente ha de ubicar. Y en esta historia justo, vean, es como, resulta como más lejana hacia nuestras referencias, ¿no? Como estas masculinidades blancas, con poder, monárquicas, Ajá. ¿no? Y sin embargo, tienen el tino de retomar, de dar el giro a esta historia de los cuentos de hadas en las que el príncipe busca a la princesa y este príncipe no quiere buscar a la princesa. Y en la búsqueda de las princesas, llegan las princesas así en fila, casi que con el ticket pasando a hacer todo el show, maroma y teatro para ver si le agradan al príncipe y este se vuelve rey heredero. Y resulta que el príncipe descubre el amor a primera vista de una manera inusual. Y bueno, pues eso, asómense a estos títulos. Con todo nos dejas picados, ¿no? Es lo bueno de ser promotor de lectura. Pues muchas gracias, Canuto Roldán, sígalo ahí en sus redes sociales, muy activo, promoviendo la cultura, promoviendo la lectura, promoviendo la libertad y los derechos. Y creo que es una importante reflexión en este mes del orgullo, ahora que estamos hablando tanto de feminismo aquí en Scroll and Tap, han visto bastantes contenidos, nuevas masculinidades y la diversidad, y todos son temas que se conectan, todos son temas que van por nuestros derechos, pero ¿cómo podemos ejemplificar
y hacerlo pues más cercano es a través de las historias, ¿no? A través de los libros, de las películas y de pláticas pues tan padres como estas. Gracias por compartirnos todos esos libros y la verdad se ve la pasión, Canuto. Eso es lo que, porque dices, ay, ese se antoja, ese también. Y muchas gracias, la verdad, por compartirnos algo con que quieras despedir. No, pues saludo a toda la bandita de Scroll and Tab y gracias por la escucha y por seguirnos. Acá andamos. Vale. Pues chido, nos vemos, scrolleros y taperos. Estén pendientes, va a haber más contenidos aquí en Scroll and Tap. Bye.